Muy bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto poder compartir con ustedes en este tiempo tan especial del estudio de la Palabra de Dios. Hombres comunes y corrientes. Para ser específico, 12. Y a partir de ahora, 12 y más. Hoy vamos a estudiar el segundo personaje, este segundo apóstol. Andrés es parte, que nosotros vamos a estar descubriendo, de este grupo, de este primer grupo de los 4 apóstoles más cercanos a Jesús, formados por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Interesante la historia de estos 4 hombres. ¿Por qué? Porque eran de la misma región. Estos 4, aparentemente, la historia nos muestra que eran muy cercanos. Podemos llegar a pensar hasta que eran vecinos, porque se habían trasladado de una ciudad a otra para vivir de un mismo oficio. Eran todos, ¿qué? Pescadores. Y de este grupo de 4 que vamos a estar estudiando en principio, tenemos a Pedro con ese carácter, a los hermanos Jacobo y Juan, conocidos como los hijos del trueno, es decir, que si Pedro era bravo, estos 2 seguían. Pero en este grupo de 4 tenemos a Andrés, pero con un carácter muy diferente a estos otros 2 o estos 3 personajes. ¿Quién era Andrés? Era conocido, o lo vamos a reconocer hoy, como el apóstol de las cosas pequeñas. No por quitarle mérito, no por quitarle importancia a Andrés, sino que vamos a descubrir desde su llamado, que era un apóstol muy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque Andrés fue el primero que Jesús llamó. Rápidamente les puedo decir que a diferencia de Pedro, Andrés era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque había sido o era en principio discípulo de Juan el Bautista. Y cuando vemos la palabra de Dios nos los presenta a Andrés en Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Ese Juan se refiere a Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Lo interesante de dice así: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo que más me llama la atención y lo que va a empezar a definir el carácter de quién era Andrés es que el principio del versículo 42 dice: y le trajo a Jesús. Si algo quieres aprender de Andrés, y si aprendes esto de Andrés, yo me doy más que por hecho, es que Andrés era un misionero. Andrés era una persona totalmente evangelista. Andrés no vamos a encontrar en la Biblia que Andrés predicó como por ejemplo su hermano Pedro lo hizo ante multitudes, o que era una persona que sobresalía del grupo. Pero sí vamos a encontrar a Andrés una persona totalmente intencional cuando se trataba del trabajo de 1 a 1. El encuentro de Andrés con Jesús lo podemos decir que fue como con todos los discípulos. Primero fue un seguidor de Jesús. Vimos en Juan capítulo 1 el relato donde Juan el Bautista, estando con los 2 discípulos, Juan y Andrés, de repente pasa Cristo, el cual acababa de ser bautizado el día anterior. Entonces, Andrés y Juan, en esa intención de conocer, dice que empiezan a seguir al maestro. Y Jesús se da cuenta y en un momento se da vuelta y les pregunta que qué quieren. Y la respuesta es: queremos saber dónde vives. Creo que fue una respuesta muy sacada de contexto, en el sentido de que yo no pensé que nunca que Jesús se diera vuelta o se diera cuenta que yo lo estaba siguiendo. Entonces la primera es: queremos saber dónde vives. Entonces viene una frase que marcó realmente la vida de estos 2 discípulos para siempre. Jesús les dijo: ven y ve. Y ellos podrían haber dicho: no, está bien, maestro, no queremos robarte tu tiempo, no queremos molestar. Dice que pasaron, eran las 4 de la tarde, ya era avanzado el día, se quedaron todo el día con Jesús, toda la noche, y lo primero que hizo Andrés cuando se levantó al otro día, cuando rayó el día, fue ir por su hermano. Todo lo que había aprendido con Jesús, dijo: esto no se puede quedar aquí, alguien más lo tiene que saber. Y pensó en su hermano y fue por él. Después de este tiempo, Jesús se aparta. Vienen esos 18 meses donde viene la preparación de su ministerio. Y cuando vuelve, Andrés y Simón, que ya habían tenido un primer encuentro con Jesús, Jesús vuelve directo a ellos, porque ya había orado y de todos sus discípulos necesitaba tener a 12 que siguieran con su legado. Y va por Andrés y va por Simón. Entonces, es interesante
cómo empieza a formarse o a forjarse la vida de estos dos hombres. En especial hoy vamos a ver a Andrés, la semana pasada vimos a Pedro. Y nos vamos a dar cuenta que ese encuentro con Jesús, que fue tan significativo para Andrés en un principio, ¿sí?, fue en momentos y en situaciones específicas en la vida de ambos. Pero una de las cosas que realmente aprovechó Andrés, yo le decía, él tuvo el privilegio de pasar tiempo con Jesús y desde el primer momento aprender de las enseñanzas del Maestro. ¿Quién era Andrés? ¿Cómo era la personalidad de él? Vamos a descubrir algunos tips para tener en cuenta. Recuerden que el propósito de este estudio es que nosotros podamos empatizar con algunos de estos discípulos, con algunos de estos apóstoles, para entender que así como Jesús necesita Pedros, todavía personas de carácter decidido, con un liderazgo marcado, que aún aprendan a la brava, como dicen por ahí, también vamos a ver que necesitan a Andrés. Y recuerden, Andrés era hermano de Pedro. Y Andrés había crecido en la sombra de su hermano, pero Andrés era muy diferente a Pedro. ¿Qué sabemos de Andrés? En primer lugar, era una persona decidida. Era una persona que podemos decir, sí, una persona más calma. De hecho, su decisión hacía que Andrés fuera una persona, fíjate, tranquila y reflexiva. No solamente esto, que también Andrés era una persona pacífica. Lo curioso de este grupo de 4 primeros apóstoles que eran cercanos a Jesús, dijimos, Pedro, que ya vimos, una persona de carácter fuerte. Juan y Jacobo, hijos del trueno, no por nada tenían ese apodo. Entonces, en medio de estos 4 primeros apóstoles, uno tendría que ser el mesurado, el que buscaba ser el pacificador. Le había tocado a Andrés. Andrés era ese personaje que venía a calmar la situación, ese personaje que cuando Pedro decía algo, cuando Jacobo y Juan hacían sus preguntas como que fuera del lugar, él entraba mesuradamente, él escuchaba, él atendía las indicaciones y él actuaba de forma correcta. Era un hombre lleno de coraje y de valentía. Cuando decimos esto, nomás nos vamos a su nombre. Y su nombre significa valiente. Y no solamente eso, sino que podemos decir de Andrés que él tenía mucha hombría. Y no hablamos de esa hombría que hace que anduviera con su camisa abierta hasta acá, mostrando el pelo en pecho, o diciendo o haciendo de que mi palabra se va a cumplir o imponiéndose, sino que esa hombría lo llevaba a ser un hombre sensible. Un hombre sensible que era capaz de poder realmente hacer empatía y ver la necesidad aún en los pequeños detalles. Por eso es conocido como el apóstol de las cosas pequeñas. ¿Sí? No de los ministerios pequeños, sino de las cosas pequeñas. Y era, sobre todas las cosas, un hombre de fe que se veía claramente marcado a través de su obediencia. Si algo vemos significativo en la vida de Andrés, era que un hombre que estaba siempre atento a lo que Jesús decía y buscaba agradarle a través de la obediencia. ¿Pero quién era Andrés? Dijimos ya que era hermano de Pedro. Había vivido toda su vida bajo la sombra de este hombre de carácter fuerte que se imponía, pero también era un hombre devoto. ¿Por qué? A diferencia, lo dijimos al principio, de su hermano Pedro, él ya era un seguidor de Juan. Él tenía un conocimiento previo de lo que se trataba, de lo que Jesús venía a hacer. Y él estaba ansiando, por eso el mensaje que le lleva a Pedro, de que me he encontrado ¿con quién? Con el Mesías. Era una persona que sabía de qué se trataba. Incluso quiero tratar de imaginar aquel encuentro cuando se ven o cuando pasa Jesús al frente de Juan el Bautista y está él. ¿Cómo habrá sido ese nexo inmediato que hubo entre Jesús y Andrés cuando antes no se habían conocido? Cuando no tenía ningún antecedente más que lo que Juan les había hablado acerca del que venía. Podríamos decir, bueno, es que entonces Andrés traicionó a Juan al seguir a Jesús. No, Juan simplemente dice, preparaba el camino para el que venía. Y Andrés, cuando pasó Jesús, se dio cuenta quién era y le siguió. ¿Por qué? Porque era un hombre devoto. Era un hombre que siempre decía lo correcto y hacía las cosas bien. A diferencia de otros discípulos o de otros apóstoles, no encontramos un registro de cosas erróneas en la vida de Andrés en la Biblia. No la encontramos, no hay registro. De muchos apóstoles se han hablado de algunos yerros que tuvieron. Andrés, este hombre de carácter especial, este hombre que siempre estuvo tras bambalinas, era un hombre que cuando le tocaba entrar en escena,
siempre hacía las cosas bien y hablaba en forma correcta. Decíamos, un hombre que siempre estuvo tras bambalina, pero hizo las cosas bien. ¿Por qué? Porque él podía ver el gran valor que tienen las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas. ¿De qué cosas pequeñas podemos hablar? ¿Cómo podemos definir a Andrés? ¿Quién sería el Andrés en este siglo que vivimos? ¿Quién sería ese Andrés? Bueno, tal vez podemos decir que Andrés era un modelo mejor que Pedro para muchos de los líderes de la iglesia, en especial aquellos que trabajan en un relativo anonimato. Muchas veces cuando aspiramos a ministerios o aspiramos a hacer algo para el Señor, pareciera que si mi ministerio no es público, no se vale. Si mi ministerio no es un ministerio en que todos puedan reconocerme, no tiene sentido. Pero déjame decirte algo, y pensemos simplemente en nuestra iglesia local. Hay personas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de tener un ministerio público. Incluso hay personas que admiran y hay personas que no les gusta lo que ven. Y es válido. Pero la realidad es que para que una persona o un ministerio pueda ser sostenido públicamente, se necesita de un montón de personas que estén trabajando, podemos llamar claramente en el anonimato, que no conocemos. Y nos damos cuenta que muchas veces, sí, un ministerio público impone. Una persona pública impone. Y entonces pareciera que si queremos tener un gran ministerio, eso es lo que aspiramos. Pero un ministerio público no es nada, no funciona, si no hay detrás toda esa maquinaria y todas esas personas que del anonimato, a través de sus oraciones, a través de su servicio, a través de su fidelidad, a través de su amor hacia la obra, sostienen o hacen el andamiaje para que el ministerio pueda seguir adelante. No está mal aspirar a un ministerio donde todos te ven. Lo que está mal es perseguir lo que aquellos pastores de moda de repente persiguen, ¿no? El tener miles de seguidores a través de sus redes sociales, hacer cosas que rayan la tontera con tal de que las personas te reconozcan, jugar con el cristianismo, utilizar el nombre de Dios en vano para tener éxito. Eso no está bien. Pero realmente el ministerio exitoso tiene mucho que ver con lo que Andrés hacía. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando preguntamos quién era Andrés, él entendió, cuando Andrés se encontró con Jesús, que su llamado a la obra y al servicio tenía que ver con el trabajo de uno a uno. Tal fue así que su ministerio fue exitoso, que él fue por Pedro. Y Pedro llegó a los pies de Cristo y Cristo transformó la vida de Pedro. Y tiempo después, en el Pentecostés, dice que se juntó una multitud y 3,000 creyeron por el mensaje que predicó ¿quién? Pedro. Oh, ¿valió la pena o no valió la pena el esfuerzo de que Andrés llevara a Pedro a los pies de Cristo? ¿Se contó por miles de personas? Sí. ¿Por qué? Porque el éxito del ministerio, varones, no está en que yo sea elocuente a la hora de predicar, sino que sea congruente a la hora de compartir a Cristo con mi vida. Con mi vida. Son menos, créeme, son menos las personas que se convierten por una predicación de púlpito, pero son más las personas que llegan a Cristo a través de tu testimonio y de mi testimonio. Claro, el poder lo tiene la palabra. El poder lo tiene la palabra de convencer a las personas. Pero el emisor o el que lleva el mensaje somos cada uno de nosotros a través de nuestras vidas. Y Andrés tenía características especiales y estas se potenciaron al estar con Jesús. Porque cuando hablamos del ministerio de Andrés tenemos que entender que él, siendo el apóstol de las cosas pequeñas, aprendió a ver el valor de la gente como individuo. Sí, porque Andrés apreciaba plenamente el valor de un alma. Él entendía que se trataba de una, que el éxito estaba en ganar un alma y eso después se iba a multiplicar. Lo había visto, lo dijimos recién, lo vio con su hermano Pedro. El gran predicador siendo un hombre rústico. Dios lo utilizó, pero Andrés fue el camino para llevarlo. Definitivamente, él traía a las personas a Cristo porque eso le hacía bien a él y él lo hacía muy bien. Y no solamente eso, sino que él entendía que su ministerio estaba en el uno a uno.
Y no solamente eso, varones, sino que también Andrés, estando con Jesús, fue potenciado. Y él vio el valor, o pudo entender el valor de los dones insignificantes. Y es interesante, pareciera una incongruencia esto, porque podemos pensar en dones insignificantes. ¿Podemos hablar de dones insignificantes cuando todo don es dado por Dios? Pero muchas veces nosotros parece que categorizamos los dones conforme a los resultados. Y esto no es nuevo, es de siempre. Pablo tuvo que escribir, a ver, ¿por qué tú aspiras a los dones espectaculares? El hablar en lenguas, el sanar enfermos, el hacer milagros. ¿Y qué hay de los otros dones que también viene de Dios? Misericordia, servicio, administración. ¿Qué de esos dones? ¿Por qué queremos los dones espectaculares? Porque queremos ir en congruencia con lo que el mundo nos quiere enseñar. Que si tú no tienes éxito o fama, no eres nadie. Y entonces el mundo nos quiere engañar. Que si no estás en un ministerio público, si no te reconocen, si no hay aplausos, si no hay medallas, eres uno más del montón. Y tu don es insignificante. Lo que puedas darle a Dios es insignificante. Pero Andrés entendió que el resultado era, o el secreto estaba en hacer siempre lo mejor que se podía. ¿Recuerdas la historia de la alimentación de los 5,000? Jesús va caminando, la multitud lo va siguiendo, y llega un punto en que el día empieza a caer, era tiempo de la comida, y Jesús le dijo, bueno, ahora denle de comer a esta gente. No, les puso una tarea a los discípulos o a los apóstoles, complicadísima, imposible. Felipe, que era rápido para los números, parece que era negociante también, era el que manejaba acá los business, la relación, aparte estaba en una zona de donde era Felipe, le dijo, mira, ni el salario de un año de una persona nos alcanza para darle de comer. Si miramos en la pintura Judas estaba escondiendo la bolsa, decía, no voy a invertir en estos vagos, en estos flojos, que vayan a su casa a comer. Pero en medio de toda esa situación, mientras se jalaban de los pelos, había uno que empezó a moverse entre la multitud. Y era Andrés. Claramente el relato dice que Jesús hacía esto para poner a prueba a sus apóstoles, para que cada uno de ellos aprendiera acerca de esta situación o este problema que Jesús le estaba planteando. En medio de la nada y en un silencio después de tragar saliva, decir, ¿qué hacemos? Jesús dijo, ¿y nosotros qué hacemos? Uno tuvo la genial idea de decirle, pues vuélvelos a su casa y que mañana vuelvan acá si quieren. Aparece en medio de la multitud una voz algo tímida y dice, permiso, maestro, aquí traigo a este niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero no eran gran calidad. No la habían comprado en el City Market, ¿sí? Era el pan de un niño que su mamá se lo había cocinado para su vianda, de lo que en las panaderías dejaban a un lado, que era mezcla de varios granos que no se utilizaba, y eran 2 sardinas, de esa pesca que cuando no salía lo mejor, lo apartaban para la gente de menos. Eso era la vianda. Y yo quiero ver simplemente la reacción de los otros discípulos. ¿Qué onda con este Andrés? O sea, hay más de 5,000 gente y él viene con 5 panes y 2 peces. ¿Es esa una solución al problema? Quizás no, pero es el comienzo de una solución. Andrés entendió que la premisa era necesito, o el tema era necesito que se haga algo para darle de comer. Quizás 5 panes y 2 peces no sirvan para darle de comer a estos 5,000, pero es el inicio. Aparte, recuerden, ellos ya habían visto milagros de Jesús. La llamada con ellos de Andrés y Pedro, cuando Jesús los define como sus apóstoles, ¿a través de qué fue? De una pesca milagrosa. No habían pescado nada en toda la noche. Jesús le dijo, echen sus redes. Y de repente, entonces, Andrés con esto en mente, dijo, bueno, si lo hizo de la nada, por lo menos acá hay algo. Acá hay algo. Andrés entendió que se trataba de hacer siempre lo mejor que podía. Porque él había entendido que la habilidad de usar los dones no es nuestra, sino que es de Dios. Dones insignificantes, nada. Todo se potencia en las manos de Dios. Y Dios pone las cosas en nuestras manos sabiendo que se pueden administrar correctamente. El tema es que nosotros nos creamos, como se creó Andrés, que aquello que nadie tomaba en cuenta,
puestos en las manos correctas, en las manos de Dios, podía multiplicarse o podía saciar una necesidad. ¿Ocurrió? Claro que ocurrió. Y dice el relato que sobraron 12 cestas. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántos eran los apóstoles? Para que tengan, para que aprendan. ¿Sí? Una para cada uno, si lo queremos ver así. Para que la próxima vez no duden que no solamente va a ser para ellos, sino que para ti también hay. La bendición llega en forma amplia. Andrés nos enseña que hay que entregar todo a Cristo sin importar el sacrificio. Porque créanme que aquel niño también lo aprendió, Porque no vemos en ningún momento que el niño dice, tengo 10 panes y 4 peces, pero te puedo dar la mitad. ¿Qué hizo el niño? Lo entregó todo. Quisiera haber escuchado cuál fue esa conversación entre Andrés y el niño, que llevó a convencerlo a aquel niño a querer desprenderse de lo único que tenía. Andrés era convincente. Seguramente Andrés le habló profundamente acerca de a quién se les iba a entregar eso. El poder del convencimiento cuando decimos y hacemos las cosas correctas. Pero también Andrés con Jesús, podemos entender que Andrés vio el valor, ya vimos el valor de las cosas insignificantes, ¿sí? Que también vio al siervo que no sobresale, le dio valor a aquel siervo que no sobresale. Dijimos, Andrés siempre estuvo tras bambalina. No conocemos mucho más de su ministerio, más que esas apariciones con los griegos, las apariciones en el milagro de los 5.000 y algunas otras apariciones donde Andrés siempre está haciendo lo correcto, diciendo lo correcto. Había algo en este hombre que lo hacía diferente en su carácter y tenía que ver con que a él no le llamaba la atención el honor, el éxito. Ese era Andrés, un hombre que no quería el reconocimiento, que no quería los aplausos, sino que siempre estaba dispuesto a aceptar el segundo lugar. ¿Dije eso o lo pensé? Porque en esta sociedad, ser segundo significa ¿qué? Ser el primer perdedor, ser el peor perdedor, porque estuviste tan cerca, pero no llegaste. Así se reconoce. Ser el segundo es ser el primer perdedor, el que más sufre la derrota. Pero cuando se trata de tomar en cuenta el privilegio de servir, nosotros necesitamos aprender a ser segundos. Claro, Cristo siempre es primero en nuestras vidas, pero manifestamos eso cuando dejamos que otros incluso sobresalgan, si lo queremos ver de esa manera, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la satisfacción en Andrés no le importaba mantener el anonimato, solo que las cosas se hicieran. Y ese es el secreto de un verdadero líder. Un líder hace que las cosas sucedan, que se cumplan, sin importar si hay reconocimiento o no hay reconocimiento. Por eso cuando hablamos de Andrés y de su legado, entendemos que Andrés sí fue un individuo silencioso, que trabajaba fielmente en el anonimato, él aceptó el papel que le tocaba, pero también nos muestra que un ministerio efectivo, lo que realmente cuenta son las cosas pequeñas, lo que realmente cuenta son las personas. Lo importante son los dones que nosotros a veces consideramos insignificantes, pero sobre todas las cosas, lo que aprendemos de Andrés es que debemos tener un servicio sin ostentación, sin muchas luces, sin mucho ruido. Si Dios te llamó a eso, adelante. No estamos descalificando a Pedro, no estamos poniendo en un pedestal a Andrés, tampoco. Lo que estamos diciendo es que así como el ministerio sigue necesitando de Pedros, personas que pongan la cara, que vayan al frente, el ministerio necesita de Andrés. De Andrés. De personas que detrás de bambalinas sean los que empujen para que el ministerio siga avanzando. ¿Qué más sabemos de Andrés? No aparece más después de Hechos capítulo 2. Sí es que alguna mención por allí, pero no aparece, no sabemos más de su ministerio. Recorriendo la historia, aquellos que se encargaron de recopilar la información de los 12, sabemos que Andrés, dice el historiador, se fue hacia el norte, pero bien al norte, porque llegó a Rusia. De hecho, en Rusia es el patrón de Rusia. Llegó a Escocia, se fue un poquito más todavía para el otro lado. Pero un día volvió, un día regresó, y regresó para morir.
porque en su fascinación por tener ese ministerio uno a uno, un día le predicó, dice la historia, le compartió el evangelio a la esposa de un funcionario romano. Y este funcionario se molestó y mandó a apresar a Andrés y lo condenó a morir crucificado. Y lo crucificaron, dice la historia, en una cruz en forma de X. Y sobre todo este funcionario romano quería darle una lección a las demás personas para que no hicieran lo que Andrés estaba haciendo. Y lo exhibió públicamente y le dijo que su martirio se continúe los días que aguante. Y durante 2 días, él fue expuesto para que la gente viera y la humillación fuera terrible. Pero los testigos de aquella situación dicen que durante los 2 días que Andrés estuvo crucificado, lo único que salía de su boca eran arrepiéntanse. Dios los ama, Cristo murió por ustedes. Hasta el último día de sus vidas, hasta el último día de su vida, Andrés entendió que su luz se podía apagar, pero el evangelio debía continuar. Y esto nos recuerda que Dios se deleita en los Andrés. ¿Por qué decimos que se deleita en los Andrés? Porque el versículo que nosotros tenemos como clave en este tiempo es de 1 Corintios 1, 27 al 29. Y es algo que nosotros aprendemos claramente de la vida de Andrés. Porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, El legado de Andrés es un legado poderoso, pero todavía en el ministerio se siguen necesitando Andrés, personas que del anonimato empujen la obra, personas que quizás hasta hoy se sentían débiles, menospreciadas, viles, porque no les tocaba algo público. Son personas escogidas que Dios puso en el lugar para que su obra se lleve a cabo. La obra aún no acaba, el tiempo no se cumple, por lo tanto tú y yo seguimos con aquella misión que Dios encargó a los 12 y que hoy se pasa a cada uno de nosotros. No tengas miedo de sacar el Andrés que llevas dentro, de realmente cumplir con tu misión de tal forma que si te toca partir, tu legado se continúe, porque hay personas que pudieron ver en ti el claro llamado de Dios de compartir el evangelio, aunque sea uno, porque el evangelio se trata de eso, es de uno a la vez y siempre uno más, siempre uno más. ¿Cuándo es suficiente? Nunca es suficiente. Siempre queremos más. El tiempo se acerca, Cristo viene pronto. Mi misión es hoy más que nunca a este mundo convulsionado, a este mundo dado vuelta, a este mundo corrupto, compartir la verdad del evangelio. No necesariamente desde un púlpito, pero sí desde el lugar donde Dios te puso. En tu casa, con tu esposa, con tu familia, en tu trabajo, a tu vecino, al de la esquina de la tienda, a aquella persona que abre tu corazón. Quizás nunca la vuelvas a ver. Comparte la verdad del evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor a nuestras vidas, por la vida de Andrés. Gracias por el testimonio que tenemos de él. Como Señor, muchas veces nosotros podemos equivocar el camino pensando que las cosas pequeñas no son importantes, que las cosas insignificantes tú no las tomas en cuenta. Pero todo suma, todo cuenta en tu obra. Y si tú has puesto en nosotros dones preciosos, has puesto talentos para honrarte, que el propósito de nuestras vidas, aunque no haya un reconocimiento público, sea llevarte la gloria, Señor, a través de la obediencia y nuestro servicio, quizás detrás de bambalina, en el anonimato. Pero sabemos que a ti nada se te escapa, todo lo tienes en cuenta y eres consciente que si hacemos o no hacemos lo que nos toca de hacer. Bendice nuestras vidas, impúlsanos a compartir la verdad de tu evangelio, es el deseo de nuestro corazón. Y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.